Bienvenidos a su canal Pinus CR, qué gusto tenerlos nuevamente por acá. En este video vamos a aprender a hacer esta hermosa repisa flotante. Repisa para colocar una TV máximo 55 pulgadas, de 4 pernos de sujeción, arrimas a la pared, atornillas, totalmente flotante, hermosa, bonito acabado. Vamos a aprender cómo hacerlo paso a paso. Un mueble económico que lo puedes hacer aproximadamente con unos $15. Quédense hasta el final del video. Muchas gracias. Ok, entonces lo que vamos es primero a escuadrar y sacar dos piezas de 1,30 m de largo. Ahora vamos a ocupar dos piezas de 25 centímetros. Vamos a aprovechar este lado que está un poquito más bonito. Pues simplemente la colocamos una encima de la otra para usar que volver a marcar. Ya que no la movimos, nos fijamos que esté todo parejo. Y listo. Ok, para lijar vamos a utilizar esta máquina que es más rápido, que es una polidora industrial. El lijado es un poquito más brusco porque ya tiende a veces a rayar un poquito, pero igual se empareja con otra. Entonces esto es más rápido para lijar. Igual el equipo de protección, mascarilla y orejeras porque esta máquina hace ruido. Como pueden ver es muy rápido, lo único detalle es que esta máquina sí a veces deja algún tipo de rayita. Tal vez la cámara no le hace justicia, pero sí quedan algunas rayitas, entonces uno lo agarra con otra más fina, con el rotorbital y saca el pudillo, ya listo. Pero sí es muy rápido de lijar, como ven, esas 4 piezas se lijaron en unos cuantos minutos. También estamos ocupando dos piezas más delgaditas de 4 centímetros de 1x30 igual a las que sacamos que eran de 29 centímetros por 1x30 para completar la parte del mueble. Esta la vamos a lijar con este tipo de lijadora. Esta no levanta tanto polvo, entonces es más, bueno, se puede usar mascarilla si uno quiere, porque como es tan grande aquella máquina no serviría para estas piecitas tan pequeñas, y también esta nos sirve para arreglarle los cantos o los filos a aquellas otras piezas. Que ahora esta otra parte lo vamos a hacer con este tipo de máquina. Esta máquina lija un poquito más parejo, un rotorbital, entonces vamos a sacar las rayas igual con 120. Entonces con esta vamos a pasar esas piezas para ya quitar las rayas de los cantos, de las caras, y que ya nos quede listo. Igual, equipo de protección, en este caso sería solo mascarilla porque esta máquina no hace tanto ruido.
Ok, entonces, como ven, ya esta máquina elimina las rayas, ya queda mucho mejor, más terso, más suave. Como siempre les digo, lijar hasta que quede como cachetito bebé. Terso, suave, como cachetito bebé. Para esta parte del armado vamos a ocupar escuadras esquineras, taladro, taladreta, pegamento rápido porque queremos hacerlo rápido, y una escuadrita de yeso para comprobar que estén bien las esquinas. Entonces eso es muy rápido, muy fácil, ese tipo de repisa, una repisa muy sencilla. Entonces lo que vamos a hacer es que estas dos piezas son las que van a ir por atrás, que son el refuerzo, todavía no las vamos a utilizar. Vamos a utilizar una pieza larga y el pegamento y la escuadrilla. Entonces no tiene mucha ciencia, simplemente vemos cuál es la cara que está más bonita. Aquí vemos un nudo, aquí vemos un huequillo, no más feo, entonces la vamos a dejar para adentro y esta vamos a dejar para afuera. Entonces simplemente colocamos una pieza que va acá, socamos. Se puede hacer a pulso y el tacto también, si ustedes quieren, pero la escuadrilla ayuda un montón a saber que, digamos, que la pieza va a quedar, digamos, bien, la junta va a quedar lo más plana posible. Entonces básicamente para eso son, igual eso se puede hacer nada más a pulso. Esa pancilla que queda ahí la vamos a hacer llegar con tornillo. Entonces vamos a colocar las 4 piezas a como tienen que ser. Con la parte que encolamos este filo, porque es la parte que va a pegar con la tabla, esta parte no. Entonces sí tener cuidado porque si encolan mal después les toca limpiar, y más con este tipo de cola que es catalizada. Entonces esta bendita cola, tras de que seca rápido, mancha la piel, no la madera. De hecho yo tengo las manos manchadas. Con la otra escuadrilla nos fijamos pues, que esté bien. Obviamente con este tipo de prensas va a quedar bien, y aquí estamos viendo que está bien, no está de más. Y ahora la típica, huequillos, atornillar. En este caso vamos a poner 3, uno donde comienza, uno al medio para que soque, otro más abajo. Recuerden que esta cola seca en 15 minutos, entonces hay que apurarse. De hecho no es buena para hacer videos. 1, porque no se puede equivocar uno, y 2, porque tiene que hacerlo rápido. Vamos a meter tornillo grande de 2 pulgadas, siempre le digo, rabo de chancho. Ok, entonces ya como ven, acá por ejemplo, ya está haciendo blanquito, o sea, ya prácticamente está empezando a secar, en 15 minutos está listo. Entonces ella hace un proceso de rellenado también, entonces esa es la ventaja de este tipo de cola. Entonces ya que ya está listo, ahora repetimos el mismo proceso por el otro lado, y ya casi les muestro cómo queda el mueble. Ok, ya está listo. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es coger una parte de atrás para poner estas barras, una va arriba y la otra abajo, y una parte adelante. En este caso yo voy a escoger esta parte para atrás, y obviamente ya la otra va a quedar para adelante. Entonces igual, mismo proceso. Obviamente por efectos de pegado vamos a pegar primero la de arriba. Tenemos el mueble así. Entonces este nudillo y todo eso lo vamos a dejar para atrás y para atrás y para arriba. Entonces siempre las partes más feillas van a quedar para que queden de manera oculta. Entonces aplicamos cola. En este caso aquí no tiene que ser tanta porque esta es una barra con la cual vamos a poder colgar este mueble en la pared. Si lo dejamos así, ocuparemos meterle escuadras y meterle algún tipo de soporte, alguna cosa. Entonces estas barritas son para eso. De posible. Y aquí digamos lo más correcto sería atornillar aquí así para que se vean menos huecos aquí arriba. Esa es la forma más fácil de hacerlo. Entonces vamos a darle vuelta para colocar los tornillos, y ya le colocamos la otra, porque recuerden, esta cola seca rápido. Entonces uno a un lado, otro al otro lado,
como esto simplemente es para que sostenga, ponemos uno al medio, uno más acá y otro más allá. De hecho se puede hacer hasta sin tornillos. Simplemente lo que ustedes pueden hacer es que la prensan con sargentos y listo. Esa es una opción. Ya para atornillar esa parte que nos quede incómodo, pues nos apoyamos del accesorio. Este es el mueble. Esta es la parte de atrás. Esto va pegado a la pared. Totalmente pegado a la pared. Y después, esta sería la parte del frente. Esto es lo que va al frente. Y que va encima una pantalla. Entonces este es nuestro mueble de pantalla. Ya casi le muestro cómo queda pintado. Entonces con los huequitos para taparlos, pues cola. Armamos la barra torugo. Y cortamos. Entonces, ese proceso lo hacemos para toda la pieza. Que ahora igual de importante es la masilla. Porque siempre tenemos algunas pequeñas imperfecciones, algún detallillo. Entonces la masilla nos rellena esas pequeñas hendiditas ahí, cualquier cosita que se note. Porque ya a la hora que pintamos el mueble, todo se lo va a ver. Entonces, siempre utilicen masilla. Por más perfecto que lo corten, por más perfecto que lo lijen, siempre tapen las imperfecciones con la masilla. Donde ustedes crean que puedan haber algún tipo de endijilla. No está de más y va a hacer que el mueble sea mucho más bonito. Mucho más estético. Cuando ponemos los taruguillos igual embarramos masilla. Esto tiene una cara de atrás que va pegada a la pared, entonces eso no hay que repasarla tanto. Bajamos ahí más o menos. Nos fijamos por encima. Cualquier huequito que veamos, cualquier imperfección, cualquier cosita, masilla. Eso ya está lijado hasta el punto que siempre les digo en todos los videos, hasta que se sienta como cachetito bebé. Ya está terso, suave, liso. Entonces ya aquí ya estamos tapando los tarugos, tapando con masilla lo que veamos, y después de eso hay que aplicar una lija fina, una 180, una 200, 240, para ya después lo que hay que hacer es pintar, darle el tono, sea natural, sea algún color en específico. Entonces es muy importante tapar todo. Esta que es la cara de atrás que va pegada a la pared, pues podemos dejarla así, no ocupa mayor cosa. Eso no se va a ver, va a quedar totalmente pegado a la pared. Pero estas caras sí, superior, inferior, la por dentro, por los lados, eso sí, siempre tapen. Siempre tienen que hacer algo diferente, como les digo. Entonces, si ustedes se destacan por hacer un trabajo bonito, por hacer algo llamativo, ese cliente pues tal vez no te recomiende. Pero más de alguno va a llegar y va a ver el mueble que hiciste y dice, ah, sí, me lo hizo tal persona, me lo hizo Peanut Good Theory. Ellos trabajan muy bonito, son muy detallistas. Entonces él inicialmente no te recomendó porque no le ando diciendo a todo mundo quién hizo el trabajo, pero el que llegue y pregunte que le gustes, le aseguro que le va a decir, le va a dar el contacto y va a ser un futuro cliente, una futura venta, porque hiciste un buen trabajo. En cambio, si haces un mal trabajo, pues tal vez se lo dejen por vergüenza, compromiso, porque hay gente que es muy humilde, muy responsable, pero nunca en la vida te van a volver a recomendar. Entonces su negocio va a ir para atrás porque estás trabajando mal, estás ofreciendo una muy mala calidad, un muy mal producto. Entonces siempre trata de ofrecer algo bueno, una mejor calidad que la competencia. Okay. Lo
que vamos a hacer es con una broca Fosner de 40 milímetros. Vamos a hacer una perforación acá porque aquí van a pasar unos cables. Este es el puro centro del mueble pantalla. Vamos a dejar 2 centímetros del borde para afuera porque aquí tenemos esta tabla. Y vamos a sacarlo a la pura mitad. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tratar de correrme un poquito más para adelante para que no me pegue ahí. Entonces este orificio, como le digo, de lo que vayamos a colgar de cualquier aparato por ahí para que no se vea feo, para que no queden los cables por un lado o por atrás. Entonces es un orificio. Usamos solo uno en el puro centro. Ok, como última parte del proceso vamos a pasar este tipo de fresita, broquita, que es una broquita de media vuelta pequeñita. Lo vamos a pasar encima, todo el mueble por encima y por los lados, pero por encima y el borde por dentro. Eso es para no bajar estos filos tan cuadrados. Entonces la idea es que sea un poquito más estético, porque digamos, igual hay gente que le gusta este tipo de mueble. Cuando vas a un almacén así, esos Walmart y Primark, Ikea y no sé qué habrán en los países de ustedes, los muebles son así, con filo. Y esto pues puede provocar golpes a las personas, daños, rayar los equipos. Entonces un redondillo no está de más. El redondo lo pasamos, como les decía, la cara encima, de forma fácil, rápida, y se va a ver más bonito. Listo, es algo que no nos toma mucho tiempo. Esa parte donde entran los cables también le hicimos redondo los filos, redondo los lados, adelante, el otro lado y también en la parte de abajo. Entonces, como ven, el mueble se ve bastante bonito. Y ahora solo faltaría emparejar un poquito con lija esa parte y pintar. Y ahora vamos a proceder con el pintado. Entonces la primera mano, ya que este mueble va a ser un café oscurito, vamos a utilizar el producto que es base, que es un tinte preservante que da un color, cahuilla en este caso, y después vamos a utilizar uno más oscuro. Este lo hemos utilizado mucho, casi que todos los proyectos, porque lamentablemente a la mayoría de la gente le gusta el café. Y todo el mundo quiere café, y es el color más aburrido en lo personal. Estoy aburrido de pintar muebles en café. Pero oye, ¿qué? Satisfacer al gusto del cliente, no el gusto personal mío. Entonces vertimos un poco en una taza. Este rinde bastante, la verdad, y lo aplicamos con brocha. Esta mano es gruesa, pareja. Ok, para el acabado final vamos a utilizar el Wenge, el cafecillo, café aburrido que a todo el mundo le gusta, solo ese café me piden. Entonces vamos a pintarlo. Igual manos entrecruzadas, por lo menos un par de manos para que el acabado quede bonito. Y aquí está, digamos, ya lijado con la base de el Madetec 3 en 1. Eso está lijado, como siempre les digo, hasta que está como cachetito bebé, terso, suave, fino, el poro súper cerrado, y ya podemos darle el acabado. Entonces vamos a proceder a hacer el acabado del producto. Ok, entonces ya que aplicamos la primera mano, entonces así como está, es un color bastante bonito porque se nota la veta de la madera, se pueden ver los desperfectos que tiene ella, las cisas, los nudos, o sea, lo que es madera. Entonces aquí está muy bonito el tono, es un tono clarito.
Y ya eso dependería, digamos, cómo le guste al cliente. La mayoría de los clientes les gusta pues más oscuro. A mí me gusta más como así que se ve la madera. Entonces vamos a ver si lo dejamos como está esta o aplicamos una segunda mano. Entonces muy rápido, muy fácil. Si ya el móvil está listo, todo va a quedar bonito. Ok, vamos a aplicar la última mano. Entonces la idea era darle un poquito más oscuro el color, que quedara más cafecito, porque así, digamos, no le gusta al cliente. Le gusta café aburrido. Entonces vamos a pintarlo en café aburrido. Entonces vamos con la segunda mano. Igual, siempre entrecruzadas, aunque sea la segunda mano. Como vieron, es bastante rápido aplicar el producto y ya aquí ya quedó, digamos, un café más negro, que este es un café con tonos negros. Igual puede ser que por la cámara se vea un poquito más claro, pero allí es lo que hay. Pero en realidad el tono es Wenge, que sería como un café con negro. Aquellas personas que están ahí al fondo, ignórenlas. Entonces la idea es que ya está el mueble listo.